La feria de abril llenaba Sevilla de colores vibrantes y aromas a flores. Las calles estaban adornadas con farolillos y el bullicio de la gente resonaba en cada rincón. Sin embargo, en mi hogar, la atmósfera era diferente. La risa y la alegría parecían haberse desvanecido, dejando un vacío que me envolvía. Mi esposo, absorto en su trabajo, apenas cruzaba palabras conmigo. Las noches se alargaban en silencio y la soledad se convertía en mi única compañía. Era un día cualquiera cuando decidí buscar un momento de conexión emocional. Me encontraba en la cocina, preparando una cena que sabía que él no apreciaría. Mientras cortaba las verduras, una idea surgió en mi mente: tal vez un masaje podría acercarnos. Recordé cómo solíamos compartir momentos de cercanía, pero esos días parecían lejanos. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a su oficina. ¿Te gustaría un masaje? Podría ayudarte a relajarte, le sugerí con voz suave. Él levantó la vista de su ordenador y me miró con indiferencia. No tengo tiempo para eso, respondió sin interés. Su respuesta fue como un jarro de agua fría. Sentí que mis esfuerzos eran inútiles y que estaba atrapada en una rutina sin salida. Al caer la noche me senté en el sofá, sumida en mis pensamientos. El sonido del móvil interrumpió mi melancolía. Un mensaje inesperado apareció en la pantalla, era de mi hijastro. ¿Estás bien? Te he notado distante. Sus palabras resonaron dentro de mí como una melodía olvidada. La conexión que había perdido con mi esposo parecía renacer a través de ese simple mensaje. Le respondí brevemente agradeciendo su preocupación y mencionando que estaba bien. Pero no podía evitar sentir una chispa de emoción al leer sus palabras. La soledad me había llevado a buscar consuelo donde menos lo esperaba. Pasaron los días y el mensaje se convirtió en un hilo constante entre nosotros. Cada respuesta traía consigo una sensación de alivio, era como si habláramos un idioma secreto que solo nosotros entendíamos. En medio del bullicio de la feria, donde todos celebraban y disfrutaban, yo me sentía más sola que nunca. Una tarde decidí dar el paso y lo llamé para proponerle algo más personal. ¿Te gustaría venir a casa? Podría hacerte un masaje, le dije con nerviosismo mientras miraba por la ventana hacia las luces brillantes del ferial. Está bien, respondió él con cautela, pero solo si es para relajarnos. Su tono era serio, pero había algo más detrás de sus palabras que me hizo sentir esperanzada. La noche llegó y preparé todo meticulosamente: música suave, velas encendidas y un ambiente acogedor. Cuando él llegó, la tensión llenó el aire entre nosotros, era palpable e inquietante al mismo tiempo. Comenzamos a hablar sobre cosas triviales mientras me preparaba para iniciar el masaje. La risa fluyó entre nosotros por unos momentos antes de que nos encontráramos atrapados en una mirada intensa que parecía decir más que 1000 palabras. En ese instante comprendí cuán lejos estaba dispuesta a llegar por esa conexión perdida. Era un riesgo enorme, pero también una oportunidad para salir del vacío emocional que me rodeaba. Cuando finalmente comencé a masajear sus hombros tensos, sentí como cada toque traía consigo una mezcla de emociones reprimidas. La línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzaba a desdibujarse bajo nuestras manos mientras las luces del ferial brillaban intensamente fuera de nuestra burbuja secreta. Sin embargo, el eco del mundo exterior seguía presente, sabía que cruzar esa línea tendría consecuencias imprevisibles. Y así nos quedamos ahí atrapados entre dos mundos, uno lleno de expectativas y otro lleno de deseos ocultos que amenazaban con salir a la luz en cualquier momento. El masaje continuó en un silencio cargado de tensión. Cada movimiento de mis manos sobre su piel parecía resonar en mi interior, como si cada caricia desnudara no solo su cuerpo, sino también mis anhelos más profundos. La duda seguía acechando, preguntándome si realmente debía cruzar esa línea que nos separaba de lo correcto. ¿Estás seguro de esto?, murmuré, rompiendo el silencio. La pregunta flotó en el aire como una hoja llevada por el viento de abril, llena de fragancias y colores vibrantes que invadían Sevilla en esa época del año. Él me miró, sus ojos reflejando una mezcla de incertidumbre y deseo. Solo será un masaje, respondió con voz suave, pero había algo más en su tono que me hizo dudar. La feria de abril estaba en pleno apogeo fuera de nuestra casa,
pero aquí dentro todo se sentía diferente, era nuestro pequeño refugio, alejado del bullicio y las miradas ajenas. A medida que mis manos recorrían su espalda, la tensión comenzaba a disiparse. Era como si cada toque liberara una parte de mí que había estado atrapada durante años. El roce del tejido contra mi piel era un recordatorio del tiempo que había pasado sin sentirme viva. No deberíamos estar haciendo esto, pensé mientras un escalofrío recorría mi cuerpo. Y entonces sucedió, en un instante de vulnerabilidad compartida, nuestras miradas se encontraron con una intensidad inesperada. Fue como si el mundo exterior se desvaneciera por completo y solo existiéramos nosotros dos. Nos besamos. Fue un roce ligero al principio, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo y significativo. El beso fue breve, pero dejó una huella imborrable en mi corazón. En ese momento, todo lo que había reprimido durante años salió a la superficie, la soledad del matrimonio vacío, la búsqueda desesperada de conexión y el deseo incontrolable por sentirme deseada nuevamente. Nos alejamos lentamente el uno del otro con la respiración entrecortada y los corazones latiendo al unísono. La realidad nos golpeó como un balde de agua fría, lo que habíamos hecho no podía deshacerse tan fácilmente. Esto no puede volver a pasar, dije con firmeza, aunque en mi interior sabía que las cosas habían cambiado para siempre entre nosotros. Él asintió lentamente, pero sus ojos aún brillaban con una mezcla de confusión y deseo. La tarde avanzaba y las luces del ferial seguían iluminando Sevilla con su esplendor característico. Afuera, las risas y los gritos alegres resonaban como un eco lejano, dentro de nuestra burbuja secreta todo era diferente. El masaje concluyó sin palabras adicionales entre nosotros. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa, la conexión emocional se había intensificado y el riesgo aumentaba exponencialmente con cada encuentro furtivo que compartiéramos. Mientras él se vestía para salir nuevamente al mundo exterior, sentí una punzada de ansiedad recorrerme. No solo por lo sucedido entre nosotros, sino también por lo que significaría para mi vida cotidiana y mi matrimonio vacío. Las decisiones pesaban sobre mí como sombras alargadas al atardecer, sabía que debía enfrentar las consecuencias antes o después. Y así quedé sola en aquella habitación silenciosa, con el eco del beso aún resonando en mis labios y la incertidumbre apoderándose de mi mente sobre qué haría a continuación. La soledad se apoderó de mí mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido. El eco de nuestros labios aún resonaba en mi mente, un recordatorio de la conexión inesperada que había surgido entre nosotros. La culpa me envolvía, pero también una chispa de emoción que no podía ignorar. Era un juego peligroso y cada momento que pasaba lejos de él se sentía como una eternidad. El día siguiente amaneció con la luz dorada del sol filtrándose a través de las cortinas. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina, y las calles comenzaban a llenarse de colores vibrantes y el aroma a tapas. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en un laberinto emocional. Pasé la mañana intentando concentrarme en mis tareas diarias, pero cada sonido, cada risa que llegaba desde afuera, solo intensificaba mi sensación de aislamiento. ¿Te gustaría ir a la feria esta noche?, le pregunté a mi hijastro en un mensaje, con el corazón latiendo rápido mientras esperaba su respuesta. La idea de estar juntos en medio del bullicio me llenaba de nervios y anticipación. Él respondió rápidamente, claro, ¿a qué hora? La simple frase encendió una chispa dentro de mí. Esa noche sería diferente, tendríamos la oportunidad de explorar nuestra conexión en un entorno menos restringido. Cuando llegó la hora, me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que resaltara mi figura sin ser demasiado provocativo. La feria se iluminaba con luces brillantes y risas contagiosas, era un mundo donde las preocupaciones parecían desvanecerse entre los sonidos festivos. Pero yo sabía que llevaba una carga invisible, el secreto que compartíamos. Nos encontramos cerca de las casetas decoradas con farolillos y flores. Su mirada me hizo sentir viva nuevamente, había algo en su presencia que despertaba en mí emociones olvidadas. Caminamos juntos entre la multitud, disfrutando del ambiente festivo mientras nuestras manos se rozaban ocasionalmente. Me alegra verte, dijo él al mirarme a los ojos. En ese instante el bullicio del mundo exterior desapareció. Yo también, respondí con sinceridad.
Los juegos mecánicos giraban a nuestro alrededor y las risas resonaban como música en mis oídos. En un momento dado, nos encontramos frente a una atracción emocionante, decidimos subir juntos. La adrenalina corría por mis venas mientras nos sujetábamos el uno al otro durante el descenso vertiginoso. Al bajar, reímos como si fuéramos adolescentes despreocupados. Esto es lo mejor, comentó él con una sonrisa amplia. Miré sus ojos brillantes y sentí como mis defensas caían lentamente. Una vez más, nuestros labios se encontraron en un instante robado entre risas y luces parpadeantes. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido, solo existíamos nosotros dos en ese momento fugaz pero intenso. Sin embargo, la realidad regresó rápidamente cuando escuché una voz familiar detrás de nosotros. Era su padre, mi esposo. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que no solo habíamos cruzado una línea emocional sino también física al ser descubiertos en ese lugar público. ¿Qué hacen aquí?, preguntó él con sorpresa evidente en su rostro. Un frío recorrió mi espalda mientras miraba a mi hijastro y luego a su padre, sintiendo como el peso del secreto amenazaba con aplastarnos a ambos bajo su presión inminente. La tensión en el aire era palpable. Miré a mi esposo, su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en confusión y luego en enojo. El silencio se volvió ensordecedor, y el eco de mis pensamientos resonaba con fuerza. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? La culpa me invadía, pero la necesidad de sentirme viva había nublado mi juicio. ¿Por qué no me dijiste que venías aquí? La voz de mi esposo era firme, pero había un temblor que delataba su vulnerabilidad. Mi hijastro permaneció callado, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y deseo. La situación se tornaba cada vez más complicada. No es lo que parece, intenté explicar, aunque las palabras parecían vacías incluso para mí. La verdad era que todo lo que había sucedido entre nosotros había comenzado como un simple intento de conexión emocional. Pero ahora, frente a su padre, todo se desmoronaba. ¿Entonces qué es? Su pregunta cortante me hizo dudar aún más. ¿Una aventura, un juego? La ira en su voz era evidente. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida por la feria de abril, pero aquí estábamos nosotros, atrapados en una tormenta emocional. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, recordé la carta que había encontrado en su escritorio esa mañana. Era un mensaje lleno de promesas vacías y palabras dulces sobre nuestro matrimonio que nunca se habían cumplido. En ese instante comprendí que la soledad no solo me afectaba a mí, sino también a él. Lo siento, dije finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con escapar. No quería que esto sucediera. Mi hijastro dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse del caos que habíamos creado. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz baja, casi inaudible. Pasamos la noche juntos sin pensar en las consecuencias. Esa frase resonó en mi mente mientras miraba a su padre con desesperación. No sé, respondí honestamente. La verdad era que no sabía cómo salir de esta situación sin herir a nadie más. Pero necesitamos hablar. ¿Hablar de qué? Su tono sarcástico me hirió más de lo esperado. ¿De lo que acabamos de ver, de cómo has arruinado todo? El dolor en su voz fue como un puñal atravesando el corazón. El ambiente se tornó tenso mientras mi hijastro intentaba calmar la situación. No quiero estar entre ustedes dos, dijo con firmeza antes de dar media vuelta y alejarse rápidamente. La sensación de pérdida me invadió al verlo marchar. Miré a mi esposo nuevamente, sus ojos estaban llenos de decepción y rabia contenida. Era un reflejo del vacío que habíamos estado ignorando durante tanto tiempo. Esto no puede seguir así, musitó él finalmente rompiendo el silencio pesado entre nosotros. Las luces brillantes de la feria parecían burlarse de nuestra tristeza mientras yo sentía el peso del secreto aplastándome aún más. No sé cómo arreglar esto, respondí con sinceridad. La realidad nos estaba alcanzando rápidamente y la esperanza se desvanecía ante mis ojos. Las decisiones difíciles nos esperaban, una tormenta emocional estaba por desatarse y yo me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido y el deber marital. La presión comenzaba a hacerse insoportable.
Caminaba por las calles de Sevilla adornadas con luces brillantes y el bullicio de la Feria de Abril, pero mi mente estaba lejos de la celebración. Cada rayo de sol que iluminaba las casetas me recordaba la sombra de mis decisiones. La risa y la música parecían burlarse de mi situación, un eco constante de lo que había perdido. Un encuentro casual con un viejo amigo me hizo dudar aún más. Nos encontramos en una terraza, donde el olor a tapas recién hechas llenaba el aire. La conversación fluyó, pero sus preguntas sobre mi vida personal se sintieron como dagas. «¿Cómo va tu matrimonio?», preguntó con una sonrisa despreocupada. No supe qué responder. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. «¿Todo bien?», logré articular, aunque sabía que no era cierto. ¿Cómo podía explicarle que mi corazón estaba dividido entre el deber y un deseo prohibido? La mirada inquisitiva de mi amigo me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver más allá de la fachada que había construido. Cuando volví a casa, el ambiente era tenso. Mi esposo estaba en su mundo, absorto en su trabajo y ajeno a mis tormentos internos. La soledad se hacía cada vez más pesada. En ese instante sentí la necesidad de hablar con mi hijastro, de compartir mis dudas y temores. Sin embargo, sabía que cualquier conversación podría desatar una tormenta aún mayor. Esa noche, mientras cenábamos juntos, decidí arriesgarme. «Necesito hablar contigo», le dije alzando la mirada hacia él. Su expresión cambió, había una mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos. «¿De qué se trata?», preguntó lentamente. «Sobre lo que ha estado pasando entre nosotros», respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. «Lo he estado pensando también», confesó al fin. «No sé si esto es correcto». Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. Era evidente que ambos estábamos atrapados en esta red complicada de emociones no correspondidas y expectativas sociales. «No quiero perderte», añadí con sinceridad. «Pero tampoco quiero herir a nadie», replicó él con un tono grave que me hizo sentir aún más culpable. El silencio se instaló nuevamente entre nosotros, pesado y lleno de significado. Era un momento crucial. Todo lo que habíamos compartido hasta ahora pendía de un hilo delgado. Decidí dar el paso final hacia lo desconocido. Tal vez deberíamos ser honestos sobre nuestros sentimientos. Al pronunciar esas palabras, sentí como el mundo giraba a nuestro alrededor. La verdad podría liberarnos o destruirnos por completo. Él tomó aire profundamente antes de responder: «Siento algo por ti, pero no sé cómo manejarlo». Su confesión fue como una revelación. Ambos éramos prisioneros de nuestras propias emociones complicadas. La noche avanzó sin más palabras entre nosotros, solo miradas cargadas de significado y promesas no dichas. Me pregunté si realmente podríamos encontrar un camino juntos o si esta relación secreta nos llevaría al abismo. En medio del caos emocional y las dudas persistentes sobre lo correcto y lo incorrecto, comprendía que cada decisión tendría consecuencias profundas para todos los involucrados. El futuro se presentaba incierto y aterrador. Yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque eso significara perderlo todo. La Feria de Abril iluminaba las calles de Sevilla, llenándolas de risas y música. Sin embargo, en mi interior, la alegría de la festividad se sentía distante. La incertidumbre me envolvía como un manto pesado. Mientras observaba a las familias disfrutar, una parte de mí anhelaba esa conexión que parecía tan lejana. El evento familiar al que asistimos ese fin de semana se convirtió en una prueba de fuego. La risa y el bullicio me rodeaban, pero mi mente estaba atrapada en pensamientos oscuros. Mi esposo, absorto en conversaciones triviales con amigos, ni siquiera notó mi ausencia emocional. Solo podía pensar en las miradas furtivas que compartía con mi hijastro, cada vez más intensas y llenas de significado. Cuando llegó el momento del baile, decidí salir al patio trasero. Necesitaba aire fresco y un momento a solas para reflexionar. Allí, bajo las estrellas brillantes, recordé la última vez que habíamos estado juntos sin barreras entre nosotros. La presión del mundo exterior parecía desvanecerse cuando estábamos juntos, pero ahora todo era diferente. «¿Dónde estás?», preguntó una voz familiar detrás de mí. Era él, acercándose con cautela. «Solo necesitaba un respiro», respondí con un susurro.
Él se quedó en silencio por un instante antes de hablar nuevamente. Me preocupé por ti. Sus palabras resonaron en mí como un eco profundo. Era un alivio saber que alguien se preocupaba realmente. Sin embargo, la realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué significaba eso para nosotros? Unos minutos después regresamos a la fiesta, pero la tensión entre nosotros era palpable. En medio del bullicio y las luces brillantes, sentí que el peso del secreto nos oprimía cada vez más. El giro inesperado llegó cuando escuché a alguien mencionar un rumor sobre mi esposo y su trabajo. Alguien había visto algo extraño relacionado con él, algo que podría cambiarlo todo. Mi corazón se aceleró mientras intentaba juntar las piezas del rompecabezas. ¿Has oído lo que dicen sobre tu padre?, preguntó él con una expresión seria. No quiero oír rumores, respondí rápidamente, pero sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La noche avanzó sin más palabras entre nosotros, solo miradas cargadas de significado y promesas no dichas. El caos emocional aumentaba mientras los recuerdos de nuestra conexión volvían a mí como olas implacables. Cuando finalmente llegamos a casa esa noche, el silencio era ensordecedor. Mi esposo seguía distraído con su teléfono móvil mientras yo trataba de ocultar mi inquietud tras una fachada tranquila. La verdad sobre su comportamiento comenzaba a asomarse como una sombra amenazante. Al cerrar los ojos esa noche no podía dejar de pensar en lo que había escuchado sobre él y cómo podría afectar nuestra relación secreta. Todo lo que había construido se tambaleaba al borde del abismo. En medio del caos emocional y las dudas persistentes sobre lo correcto e incorrecto, comprendía que cada decisión tendría consecuencias profundas para todos los involucrados. El futuro se presentaba incierto y aterrador, estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque eso significara perderlo todo. La mañana siguiente traería consigo revelaciones inesperadas, el destino parecía dispuesto a jugar sus cartas en esta partida peligrosa entre amor y lealtad. El día llegó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, pero mi mente estaba nublada por la confusión. Las decisiones que había tomado parecían más pesadas que nunca. La reunión familiar se acercaba y con ella el inevitable enfrentamiento. No podía evitar pensar en lo que sucedería si mi esposo se enteraba de la verdad. La feria de abril estaba en pleno apogeo, las calles llenas de colores vibrantes y risas. Sin embargo, para mí, todo parecía un telón de fondo sombrío. Mientras me vestía, recordé los momentos compartidos con mi hijastro, esos instantes robados que me habían hecho sentir viva. Pero ahora esa vitalidad se sentía como un eco distante. La reunión comenzó con el bullicio habitual, risas, abrazos y un aire de celebración que no podía compartir. Mi esposo parecía ajeno a la tensión que me envolvía. En un momento dado, durante una conversación trivial sobre el clima, sentí su mirada fija en mí. ¿Sospechaba algo? La inquietud creció en mi pecho mientras trataba de mantener una fachada tranquila. Fue entonces cuando ocurrió el primer giro inesperado. Un comentario casual sobre la relación entre mi esposo y su hermano encendió una chispa de tensión en la sala. Las miradas se volvieron hacia mí cuando mencionaron cómo siempre había sido la mediadora entre ellos. Siempre tienes que estar en medio, dijo uno de los asistentes al evento familiar, y todos rieron, pero yo no podía reírme. Mi corazón latía con fuerza mientras una sensación de vulnerabilidad me invadía. En ese instante decidí que era hora de enfrentar mis propios demonios. Busqué a mi hijastro entre la multitud, necesitaba su apoyo más que nunca. Al final de la reunión, encontré un momento a solas con él en el jardín trasero. La noche caía suavemente y las luces del lugar brillaban como estrellas caídas. No puedo seguir así, le dije sin rodeos. Siento que estoy perdiendo el control. Él me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo. Quizás deberíamos alejarnos por un tiempo, sugirió él con voz suave pero firme. Su propuesta resonó en mí como un eco desgarrador. Sabía que era lo mejor para ambos, pero también significaba perder esa conexión tan intensa que habíamos construido. ¿Alejarnos? ¿De verdad crees que eso solucionará algo?, cuestioné con frustración. La idea de perderlo me aterraba más que enfrentar a mi esposo. A medida que hablábamos, las palabras fluyeron como un torrente descontrolado,
no quiero perderte, confesé casi en un susurro. Finalmente aceptamos distanciarnos temporalmente para reflexionar sobre lo que realmente queríamos. En ese momento comprendí lo frágil que era nuestra situación. Una pequeña decisión podría desmoronar todo lo que habíamos creado. La noche avanzó y regresé a casa sintiéndome vacía y sola. El silencio del hogar era abrumador, cada rincón parecía gritar por respuestas que aún no tenía. Mi esposo llegó tarde esa noche sin notar nada extraño en mí. Mientras me acomodaba en la cama, una sensación inquietante se apoderó de mí. ¿Habría tomado la decisión correcta? La presión del entorno se volvía cada vez más palpable y mis propios deseos eran un laberinto sin salida. El futuro se vislumbraba incierto ante mí, sabía que cada paso podría llevarme a un precipicio del cual no podría regresar jamás. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero mi mente estaba nublada por la confusión. La decisión que había tomado me pesaba como una losa. Miré el reloj, el tiempo parecía haberse detenido, como si el universo estuviera esperando a que yo diera el siguiente paso. La feria de abril estaba en pleno apogeo, y los ecos de risas y música llegaban desde la calle. Sin embargo, aquí dentro, todo era silencio. Decidí salir a dar un paseo por el parque de María Luisa. Tal vez el aire fresco me ayudara a aclarar mis pensamientos. Mientras caminaba entre los senderos adornados de flores y fuentes, recordé las conversaciones que había tenido con él en este mismo lugar. Aquellos momentos eran un refugio donde podía ser yo misma, lejos de las expectativas y responsabilidades que me ahogaban. Al llegar a un banco me senté y observé a las familias disfrutar del día. Niños corriendo, parejas riendo, todo lo que anhelaba parecía tan cercano y tan distante al mismo tiempo. La soledad se apoderó de mí nuevamente. Fue entonces cuando decidí enviarle un mensaje, algo simple: ¿podemos hablar? La respuesta no tardó en llegar, claro. El corazón se me aceleró. Nos encontramos en un rincón apartado del parque, lejos de miradas curiosas. Su expresión era seria, como si hubiera estado esperando esta conversación tanto como yo. He estado pensando, comenzó él, no sé si esto es lo correcto. Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco de mis propios temores. Lo sé, respondí con voz temblorosa. Pero no puedo evitarlo. En ese momento, la distancia emocional entre nosotros parecía desvanecerse. Sin embargo, una sombra de duda cruzó su rostro. ¿Qué pasará si alguien se entera? La presión aumentaba cada vez más, la realidad nos acechaba desde cada esquina. Decidí arriesgarme una vez más y le propuse una escapada durante la feria, sería nuestro secreto. Él dudó al principio, pero finalmente aceptó con una mezcla de entusiasmo y miedo. Los días pasaron rápidamente y llegó el momento esperado. Nos encontramos en un pequeño hotel alejado del bullicio festivo. La habitación era sencilla pero acogedora, el aire estaba impregnado del aroma a flores frescas que había traído conmigo. Pasamos la noche juntos, fue un momento suspendido en el tiempo donde las preocupaciones parecieron desvanecerse por fin. Pero al amanecer, la realidad regresó con fuerza, sabía que esta felicidad era efímera. Al regresar a casa, encontré una carta sobre la mesa del comedor, era de mi esposo. El corazón se me detuvo mientras leía sus palabras llenas de preocupación por nuestra relación y su deseo de mejorar las cosas entre nosotros. La culpa me golpeó con fuerza mientras pensaba en cómo había arriesgado todo por un instante fugaz de felicidad. Al mismo tiempo sentía que cualquier decisión que tomara ahora podría tener consecuencias irreversibles para todos nosotros. En ese instante crítico comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de incertidumbre pero también de pasión genuina. Y mientras miraba por la ventana hacia las festividades que continuaban afuera, supe que debía tomar una decisión final antes de perderme por completo en este laberinto emocional. De repente sonó el timbre, mi corazón dio un vuelco al pensar quién podría ser. ¿Sería él? ¿O quizás mi esposo? La puerta se abrió lentamente.